Muy buenas noches, comenzamos este nuevo capítulo hoy, lunes 22 de junio, con una exquisita lluvia. Estaba empezando el programa y se largó a llover, así que gracias porque es muy necesario. Hay mucha gente que necesita esta agua. Ya sabemos lo que pasa con el agua en nuestro país, que está privatizada y algo inconcebible. Somos el único país que tenemos el agua privatizada, así que la provincia de Petorca necesita agua. Acá en la quinta región, en Quillota también es necesario, así que siempre se agradece que llueva un poco, ¿ya? Comenzamos este capítulo viendo algunas cosas que han sucedido. Bueno, primero que todo, este proyecto que comenzó en individual ha ido creciendo, hemos ido sumando amigos. Por ejemplo, recién presentamos los comerciales de emprendedores que son necesarios apoyar en este momento, ¿ya? Estamos todos en una crisis y lo que más está sufriendo son la gente que tiene emprendimientos, así que por eso vamos a estar difundiendo estos trabajos de nuestros compañeros y amigos, ¿ya? También estamos haciendo un nexo con otros programas, por ejemplo la movida de Carlita estuvo en los otros capítulos. Hoy tenemos un invitado espectacular, así que no se lo pierdan. Y como les decía recién, vamos a estar viendo algunas cosas que sucedieron este fin de semana. Primero, por ejemplo, el día de ayer, nuestro presidente Tatán fue al funeral de su tío Bernardino Piñera, ¿ya? Y la polémica se genera, bueno, que al presidente se le ocurrió abrir el ataúd. O sea, saltándose todos los protocolos, a pesar de la gente que estaba ahí le decía, no haga eso, por favor. Es una forma de apreciar cómo actúan nuestros gobernantes, ¿ya? Estos son pequeños detalles que podemos ver de la humildad o la soberbia de las personas, y esos son detalles que son importantes, ¿ya? Por ejemplo, esto de que se toma a veces como una piñericosa es una forma en que hicimos y que todos nos compramos, y que luego hicimos que este personaje se hiciera presidente, y estamos en la situación que estamos hoy en día, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Otra información importante viene de la mano de Alejandra Matus. Alejandra Matus, que ya había causado polémica por revelar las cifras de fallecidos que no eran dadas a conocer por el Ministerio de Mañalich y el gobierno, ¿no es cierto?, de turno. Nuevamente este fin de semana salió a la palestra porque denunció públicamente por Twitter el cambio de giro de empresas que están pidiendo salvoconductos y permisos para sus trabajadores cuando no son empresas de primera necesidad, ¿ya? Ella en Twitter puso un hilo con mucha información, qué empresa está haciendo este tipo de cambio de giro, y por eso es muy importante la labor que está haciendo esta periodista, que además ni siquiera está acá en Chile, está en Estados Unidos, ¿ya? Y desde allá accede a la información pública, va viendo, la gente le está escribiendo, porque el trabajo periodístico hoy en día y de contrainformación es muy importante, porque como ya hemos hablado en los capítulos anteriores y que vamos a seguir retomando, porque esa es la idea de este programa, de la contrainformación, porque lo que nos dan los medios hegemónicos, los medios de difusión masiva, es una parte de la realidad, no es toda la realidad, y además nos manipulan de ciertas formas, ¿ya? Como, ¿de qué cosa? Bueno, yo le decía por Twitter, estoy recién aprendiendo con esto, pero vamos súper bien, ¿o no? Bueno, como les decía recién, los medios de comunicación masiva nos están bombardeando con información, con cosas, y nos hacen crear y generar una realidad que no es la que en realidad es, ¿ya? Todo lo que nos muestran va con un sentido, por una razón. Entonces vamos a ver a continuación y a escuchar unas cápsulas que prepararon unos amigos, que, como yo les decía, yo soy de acá de Viña del Mar, del Mirador de Reñaca, y acá hay una radio comunitaria que se llama Extremo, y la radio comunitaria Extremo ponen estas cápsulas, y yo la encontré muy buena para poder difundirla, así que vamos a escuchar este trabajo sobre los medios de manipulación masiva. A continuación,
10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Segunda técnica. Saturar con crónica roja. Esta es la información de Crónica Roja. La técnica consiste en inundar los noticieros con sucesos truculentos. Empujó a Marjorie al suicidio. Una mujer descuartizada. Un feto en el basurero. Propinaron 2 heridas. Un asalto por aquí arma y otro allá. punzante. Violaciones. Yacía en el fango y con un balazo en el cráneo. Crímenes. Delincuencia generalizada. Si la sangre va acompañada de sexo, el efecto se multiplica. Te hacen creer que este mundo es muy peligroso. Mejor quedarse en casa y no meterse en nada. Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva Cuídate de estos. y de su falsa libertad de expresión. Salas tiene un televisor, controlar de la cultura, la inteligencia, la literatura, de la adicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Muy bien, eso fue entonces cómo nos van engañando a través de diversas técnicas de manipulación masiva, ¿ya? Así que por eso el trabajo que realizan periodistas como Alejandra Matus o la voz de Los que Sobran, ¿no es cierto? O las redes sociales, ya si bien hay mucha información fake, también hay mucha información que nos ayuda a través de los medios sociales. Entonces, por eso hay que estar muy atento a todo lo que sucede, ¿ya? Y la idea de esto es poder generar, cada uno genera su realidad. Entonces, según la información que nos llega, nosotros tenemos que ir desarrollando nuestro sentido crítico y diciendo, ya, sí, esto puede ser, no, esto es como un poco falso, ¿no es cierto? Yo cuando veo las noticias, por ejemplo, digo, ya, a ver, ¿hacia dónde está dirigido esto? Eso no tiene un sesgo, bueno, todo tiene un sesgo, ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, todo tiene un sesgo, pero como que va en esa intención. Mira, dijo esta palabra y no ocupó esta otra, ya. Todas esas cosas es muy bueno que las vayamos desarrollando porque así vamos creando, sacando una foto de todo lo que sucede, ¿no es cierto? Y vemos la realidad desde nuestro punto de vista, ¿ya? Y vamos aprendiendo nuevas cosas también. Por eso, el día de hoy yo tengo a un súper invitado, un gran amigo, una gran persona, un académico, ¿ya? Que ha estudiado a intelectuales que analizan la realidad política, ¿ya? Y generan teoría y la van desarrollando, ¿ya? Quiero dejar con ustedes acá a mi gran amigo Claudio Berríos. Ahí estás, Claudito, ¿cómo estás? Hola, Alexito, bien, ¿y tú cómo estás? Muy ¿Cómo bien, te ha ido? bien, bien. Aquí, muy contento de poder tenerte. Espérate, estoy bajando un poquito el volumen. A ver, háblame. ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Excelente, excelente. Oye, Claudito, yo te invité el día de hoy para poder desarrollar una conversación en torno a la situación actual en la pandemia, cómo ha agudizado y ha visibilizado la crisis del modelo neoliberal, ¿no es cierto? Acá tuvimos un estallido social desde el mes de octubre, un alzamiento popular que ya venía acumulándose como una olla de presión, no sé, después de mucho tiempo, y porque acá hemos evidenciado cómo el neoliberalismo implantado por la dictadura de Pinochet ha permeado a toda la sociedad y ya ha hecho, ya podríamos decir que está en crisis, ¿no es cierto? ¿Qué crees tú? Sí, pues, mira, en primer lugar te agradezco la invitación, Alex. Estoy muy contento por tu proyecto. Te deseo todas buenas cosas para este proyecto y que siga así porque creo que es importante desarrollar este tipo de prácticas de información que son la base de ir un poco destruyendo o posicionándose en contra de lo que es muchas veces un discurso hegemónico, que es lo que tú has señalado hoy y has señalado en la otra
sesiones que te he escuchado. Claro. Y sí, pues, efectivamente lo que tú señalas, o sea, lo que vino a hacer la pandemia, específicamente en Chile, bueno, a lo largo del mundo, pero específicamente en Chile, con los sucesos que hemos vivido desde octubre, fue haber desnudado de manera objetiva el panorama político y económico que en octubre se estaba cuestionando. Es decir, nosotros venimos desde octubre con una crisis política que se arrastraba hace muchos años. O sea, la gran crisis que tiene Chile, no solamente económica, sino también una crisis en torno a los partidos políticos y al sistema de representación, Claro. que desde los años 90 se ha ido decantando de forma gigantesca. Entonces, claro, nosotros nos encontramos de golpe con esta rebelión popular del 18 de octubre en adelante, que en cierta manera venía a cuestionar el plano económico, el plano social, pero en la actualidad con la pandemia, el modelo ha mostrado las fisuras más grandes. ¿En qué sentido ha mostrado esas fisuras? Se puede ver en el sistema de salud que ha colapsado, el sistema de salud público, sobre todo el caso de Santiago, el Hospital San José y otros casos, por lo que yo he escuchado de amigos y amigas, es un panorama desolador. Y un sistema también que, producto de la pandemia, y ya en primera instancia, este sistema neoliberal que se encargó durante años de una reducción del Estado, nos hemos dado cuenta, y uno es cosa de ver las noticias, cómo las grandes empresas ahora exigen del Estado subvenciones, dinero. Entonces ahí nos damos cuenta un poco que el neoliberalismo ya se ha fracturado de manera gigantesca, y como te digo, la pandemia viene a desnudar este panorama que ya se venía criticando con fuerza desde el 18 de octubre en adelante. Claro. Y bueno, en relación a eso también, es mucha la gente que está hablando de esta crisis del modelo neoliberal, y que te quiero invitar a ver un video de un conversatorio que se realizó por la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, ¿ya? Donde invitaron a Jorge Arrate, y el extracto que quiero mostrarles es de Atilio Borón, ¿ya? Esto se realizó el 17 de junio del 2020 y lo pueden buscar en YouTube. El video completo se llama Conversatorio, Pandemia y Neoliberalismo, Jorge Arrate y Atilio Borón, ¿ya? Él habla sobre cómo esta crisis se viene desarrollando de antes de la pandemia. Entonces, pongamos atención a lo que nos dice él, ¿ya? A continuación, 10 técnicas para manipular. ¡Oso! Ese no era el video que quiero mostrar. Bueno, estoy todavía aprendiendo este programa. Ahora sí lo tengo listo. Muy bien. Ahora sí. Vamos con Atilio Borón y su opinión sobre la crisis neoliberal. Yo quería, en el breve plazo que tenemos, ¿verdad?, plantear algunas ideas que me parecen fundamentales para tener en cuenta en el marco de esta pandemia. Primero, que la pandemia ha tenido ya una víctima fatal, ¿verdad?, que no puede ser resucitada, que es el neoliberalismo. Esto me parece importante tenerlo claro, ¿verdad? Y no solamente porque lo decimos nosotros que estamos acá, creo que en eso vamos a coincidir todos en la crítica al neoliberalismo, pero son los propios grandes pensadores y los actores del neoliberalismo los que han caído en la cuenta de que esto se acabó, que ya no va más. Y que por lo tanto ellos dicen, bueno, ahora hay que hacer algo. Y nosotros tenemos que decir, nosotros también tenemos que hacer algo, porque si dejamos que ellos hagan algo, ¿verdad?, realmente podemos tener un neoliberalismo reinventado o un capitalismo reinventado con perfiles aún más opresivos, explotadores y depredadores que antaño. O sea, lo que está claro es que el modelo neoliberal ellos ya lo dan por muerto, y voy a referirme nada menos, para fundamentar esto, a lo que ha venido publicando recientemente Klaus Schwab en su condición de director del Foro Económico Mundial, o sea, Davos, ¿verdad?, que está haciendo circular algunos documentos, uno de los cuales llamativamente se llama El Gran Reseteo del Capitalismo. O sea, el diagnóstico es el siguiente: el capitalismo es como un ordenador, una computadora que de repente se congeló. A todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Entonces hay que darle un reinicio.
Bueno, lo que Schwalbe propone, y la gente del Foro Económico Mundial de Davos están proponiendo, y este es el tema de ellos para enero de este año, es cómo poner en marcha el capitalismo de nuevo, ¿verdad? Hay en ellos la clara percepción de que el sistema capitalista está enfrentando a gravísimas dificultades, que a veces yo, para mi sorpresa, veo que entre muchos compañeros y compañeros de izquierda como que subestiman los alcances de esa crisis. Pero, por ejemplo, basta con leer una revista del establishment norteamericano, el Foreign Affairs, ¿verdad? Que en el número de enero-febrero de este año, que salió tal cual es práctica corriente en los journals de los Estados Unidos unas semanas antes de enero, o sea, a mediados de diciembre, sale el número, enero-febrero, y el número es sobre el futuro del capitalismo. Y en donde hay varios autores, ¿verdad? En donde no hay ninguno de izquierda, el hombre que está más a la izquierda ahí es Joseph Stiglitz, que es un economista, digamos, podemos llamarle socialdemócrata, un hombre de muy buenas intenciones, pero todo el resto plantean los gravísimos problemas que enfrenta el capitalismo. Y lo que es interesante es la imagen con la cual la revista ilustra el tema del dossier. El tema del dossier es el futuro del capitalismo, ¿verdad? Y la imagen es el famoso toro de Wall Street, que viene corriendo y se frena justo al borde de un abismo insondable porque no se ve cuán abajo se va, ¿verdad? Y el toro está con una de sus patitas ya prácticamente en el aire, a punto de caerse. Esto, o sea, y esto fue antes de la pandemia, un poco para dejar de lado la tesis, no, el capitalismo venía bien, la pandemia lo echa a perder, no. Ellos venían diciendo que su futuro estaba en cuestión y lo que hizo la pandemia fue, bueno, agigantar, ¿verdad?, bajo una lupa inmensa todos los problemas, las contradicciones y llegar a una situación actual como que plantea, digamos, bueno, que hay que resetear el capitalismo. Ahora, si ellos lo resetean, lo van a hacer, evidentemente, en favor de esos intereses, ya no adoptando el consenso de Washington y no todo aquello porque se han dado cuenta que eso no les funciona, ¿verdad? Ese fue entonces el video donde Atilio Borón nos muestra cómo los mismos pensadores del capitalismo ya vienen poniendo en cuestión este modelo que tenemos actualmente en el mundo, ¿ya? Y bueno, esto es una inquietud que hace mucho tiempo vengo cuestionándome y yo creo que muchos, que si no es capitalismo, ¿qué orden social podemos tener? Y para eso han habido muchos pensadores que han desarrollado pensamientos y análisis de la realidad y alternativas. Entonces, por eso yo quería hablar contigo, Claudio. A ver, que tú estás especializado en un pensador latinoamericano, ¿no es cierto? A ver si me puedes contar un poquito de eso como introducción. Sí, por supuesto. Mira, dentro de lo que yo he estudiado, uno de los pensadores que más he abordado ha sido José Carlos Mariátegui. Él es un pensador peruano. Él nació en 1894, murió en 1930, súper joven, a los 36 años. ¿Ya? Y es un personaje muy interesante porque Mariátegui se declaraba marxista, es decir, seguía algunas ideas de Marx. Y es particular este tipo de marxismo que ve Mariátegui, porque él le da una importancia gigantesca a las comunidades indígenas, ¿ya? ¿En qué sentido? En que Marx, obviamente, dentro de su teoría, de sus planteamientos, establecía a la burguesía, establecía el proletariado, pero quedaba algo inconcluso para Mariátegui, que era el tema del indio. Entonces, lo que hace Mariátegui es apropiarse de las ideas de Marx, pero agregar un factor fundamental que es propio de una realidad, que era la realidad latinoamericana y peruana específicamente de ese tiempo, que era el indígena. Entonces, coloca al indígena en esa posición y propone, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, propone un cambio radical donde el indígena tenga una relevancia y tenga una importancia, recogiendo parte de la cosmovisión indígena, recogiendo la historia indígena que los estados liberales habían opacado. O sea,
hay que tener algo en claro, la historia de América Latina, de los estados nacionales desde el siglo XIX en adelante, ¿Ya? se crean y se fundan sin la existencia del indígena, que estamos hablando que en América Latina corresponde a más de 3/4 de la población total de esta región. Entonces ahí Mariátegui coloca ese foco fundamental. Eso te puedo decir en primera instancia. Ya. Entonces, tú me hablaste recién de que Mariátegui seguía los pensamientos y reflexiones que había realizado Marx. Yo hace un tiempo, bueno, siempre hemos escuchado del el error del marxismo y que los comunistas, ¿no es cierto? Yo no sabía hace un tiempo concretamente, claro, una cosa así, como los mitos y que a la vez también son estos medios de comunicación y la prensa y el poder hegemónico, que es un término que de otro pensador, de ahí te quiero preguntar por él también, cómo la gente que tiene el poder nos presenta que puede ser una alternativa, los pensamientos que tiene Marx, y nos ponen como terror. Entonces yo te quería preguntar, a ti, ¿quién es Marx? ¿Qué reflexiones llegó? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué gente como Mariátegui trajo sus pensamientos a la realidad latinoamericana y busca un sistema de equidad? Porque a lo que tú me estás explicando es como que los pensamientos de Marx, que estaban pensados en una cierta época, él después los volvió a procesar, ¿no es cierto? Y los trajo a su realidad, que sería en Perú, con la realidad indígena, ¿no es cierto? Cosa similar como lo que pasa hoy en día con el feminismo, ¿no es cierto? Que mucha crítica se le hace al feminismo. O sea, no sé si mucha crítica, pero sí hay gente que dice, pero el feminismo y que las mujeres, pero igual tienen a la nana, no sé, y van solamente por la foto. Entonces, claro, no es un sistema de igualdad, o sea, es de igualdad, pero deja siempre a unos desclasados, a gente afuera, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al tema de Marx, ¿quién es Marx y qué es lo que él pensó? ¿Por qué es tan importante? Ya, mira, en primer lugar, yo creo que hay que hacer una gran diferencia, que esto es importante, una diferencia entre Marx y los marxismos. ¿Y los qué? ¿Ya? Y los marxismos. Ya. El marxismo. No hay un solo marxismo. No hay un solo marxismo, efectivamente. Y en ese sentido, quiero señalar que Marx no fue un pensador que haya establecido una teoría universal ni sistemática, así como lo hacen algunos manuales de marxismo, que abra la página 105 y encontrará la respuesta. No, Marx es un pensador de su tiempo que intentó dar un análisis de la propia realidad que estaba viviendo, ¿ya? Porque Marx, como dije, es un pensador que estuvo casi todo el siglo XIX. Él nació en 1818 en Treveris, en Alemania, y murió en Inglaterra en 1883. Él, de profesión, él estudió jurisprudencia, pero también estudió filosofía, y se preocupó de temas fundamentales en el ámbito económico, pero también social y político. Él no solamente fue un pensador, también fue un político. Entonces, Marx, en estos años que él vivió en el siglo XIX en Europa, lo que trató de analizar fue el sistema económico que estaba en ese tiempo funcionando, que es el que funciona hasta el día de hoy, que es el capitalismo, ¿cierto? Claro, capitalismo, el sistema capitalista. Y él escribió muchos textos de distintas índoles, y lo más significativo, por un lado, es el Manifiesto Comunista, que es el que escribió a los 20 años, a los 30 años. ¿A qué edad lo escribió? ¿A los 30? A los 30. Mira, nosotros tenemos... ¿Tenía nuestra edad? Tenía nuestra edad. Qué horrible. Y hizo ese manifiesto. Claro. ¿Y nosotros qué hemos lo hecho? hizo junto... estamos haciendo esto es significativo. No somos nada. No, pero está bien. Estamos haciendo, por ejemplo, estos debates y vamos difundiendo el análisis que hacen otras personas. Esto es importante, así que de a poquito vamos dejando nuestra piedrita. Entonces, él a los 30 escribió el Manifiesto Comunista. Ya. Comunista, claro. ¿Por qué se llama Manifiesto Comunista? Bueno, explícame un poco más.
¿Y por qué se llama manifiesto comunista y no manifiesto socialista? Porque en esa época era el socialismo lo que se estaba pretendiendo, ¿cierto? Claro, había una serie de pensadores que se encasillaban como socialistas. A lo largo de Europa, también en América Latina, la palabra socialista fue casi un poco paralelo a lo de Europa. Uh-huh. Y bueno, antes te quería señalar los 2 libros fundamentales que él escribió, ¿ya? El año 1848 escribe el Manifiesto Comunista junto a su gran amigo Friedrich Engels, que también era alemán. Su padre era dueño de una empresa en Inglaterra. Ya. Y después Marx, el año 1868, escribe El Capital, el tomo 1 del Capital, que es como el libro fundamental donde él lo que hace es tratar de entender cómo funciona el sistema capitalista. Entonces, por eso el nombre, Capital, porque viene analizando el sistema capitalista. Exacto. Okay. En primer lugar, el Manifiesto Comunista nace por un pedido de la Liga de los Justos, que era una agrupación que se declaraba socialista y que pasó a llamarse la Liga de los Comunistas. En ese sentido, le pide a Marx y le pide a Engels hacer este manifiesto. Uh-huh. Y este manifiesto es fundamental porque lo que hace ahí Marx es analizar la historia, cómo funciona la historia. Entonces, Marx, en ese sentido, señala en el Manifiesto Comunista que la historia se mueve a partir de la lucha de clases, lo que él llama la lucha de clases, entre patricios y plebeyos en la época romana, entre señor feudal y vasallo en la época feudal, y entre burgueses y proletarios, ¿ya? Y como dije, en el Capital se enfoca más en el tema de cómo va funcionando el capital. Pero lo que yo quiero señalar es como a grandes rasgos cuáles son los elementos más fundamentales que podemos sacarle provecho al pensamiento de Marx. Y en primer lugar es entender que el capitalismo es un proceso histórico. Y eso hay que dejarlo bien en claro, es un proceso histórico. Tiene su origen, tiene su desarrollo, como también obviamente debe tener o puede tener su final. ¿Por qué digo que esto es fundamental? Porque antes de Marx, los economistas pensaban de que el capitalismo estaba desde siempre. Ellos no lo llamaban sistema capitalista, lo llamaban sistema económico. O sea, para ellos era natural ese sistema. ¿Ya? Entonces, ellos señalaban de que desde la época antigua se comercializaba, había algo que era la mercancía, habían personas que trabajaban y otras no, habían aquellos que ponían sus maquinarias, colocaban sus fábricas, y otros colocaban las fuerzas de trabajo, que eran los obreros, los trabajadores. Claro. Claro, y que obviamente, para explicarse por qué hay pobres y por qué hay ricos, algunos economistas señalaban, bueno, en la historia algunos se esforzaron y generaron ganancias, y otros no se esforzaron y terminaron siendo pobres. Entonces, ¿qué es lo que hace Marx? Señalar que no. Ahí es un tema fundamental que en el Capital lo señala, en el capítulo 24, que se llama la acumulación originaria, en que dice, no, el capitalismo tiene su fecha de inicio, que es el siglo XIV, siglo XV, que nace producto de una crisis en el modelo feudal, el feudalismo, y nace también con la conquista de América y la colonia. Es decir, lo que dice esa imagen idílica de que estaban los que se esforzaron y trabajaron y los que no se esforzaron y fueron pobres, Marx dice no, aquí el capitalismo nace en torno a sangre, fuego y lágrimas, ¿ya? Es decir, a través de la explotación. Eso es lo importante. Y claro, en ese sentido, el capitalismo tiene su sustento en la explotación del ser humano, que eso es fundamental para considerar. ¿Y por qué explotación del ser humano? Porque lo que hay que tener en consideración, y lo que habla Marx, es que logra entender cómo en un proceso de producción como el capitalismo, el valor de las mercancías no nace del dueño de la empresa, nace del trabajador.
el trabajador, y ahí hay un concepto fundamental que es la plusvalía. ¿Qué es lo que es la plusvalía? La plusvalía es el excedente que genera el trabajador. El trabajador va a trabajar, no sé, 8 horas diarias durante un mes y va a producir muchas cajas de fósforo, ¿ya? De esas cajas de fósforo, de todo lo que esto produzca como mercancía, una parte la va a recibir él, que es el sueldo, una parte ínfima, y todo el resto que produjo va en las manos del dueño de la empresa. Dueño de la empresa. Entonces, del dueño de la empresa. Entonces, no es que, y ahí está la idea de que los empresarios dan trabajo, los empresarios manejan son los que sustentan la economía de las naciones. No. El sustento de las naciones, la economía de las naciones se basa necesariamente en la fuerza de producción de los trabajadores y las trabajadoras, que es por medio de esta plusvalía. ¿Y un Entonces, ejemplo de eso? son un poco esas cosas. Sí, un ejemplo de eso, ¿Cómo? Bueno, cuando empezamos a hablar un poco de esto, como que mucha teoría, mucha cosa, pero en realidad lo que estamos haciendo es hacer un análisis de la realidad, y lo que tú estás diciendo, por ejemplo, esto de que el obrero y los trabajadores son los que generan la plusvalía o mueven la economía, lo hemos visto hoy en día con esta pandemia. O sea, como nos hemos visto imposibilitados de salir, las grandes empresas están ahí, pero si no tienen trabajadores para que hagan funcionar las máquinas, para que atiendan, para que hagan toda la labor, ¿ya? No hay, no se mueve la economía. Entonces, ahí estamos viendo que algo que se pensó en el siglo pasado, ¿no es cierto? Hace 2 siglos atrás, en 1848, claro, que fue que Marx escribió este texto del Manifiesto Comunista, ¿no es cierto? Ya venían pensando eso en 1848 y aquí estamos en 2020 y aún hoy sigue vigente el análisis que realizó. Entonces, ¿por qué no es que traigamos al marxismo así porque, que hay que cambiar todo? Y no, el marxismo no es el caos total como nos quieren vender los medios. Por eso lo traemos a este conversatorio, a este programa, porque nos han vendido una imagen del marxismo que no es el que debiera ser, y que por eso tenemos que informarnos y conversar y debatir y sacar nuestras conclusiones. Yo estaba leyendo, leí el Manifiesto Comunista y hay muchas cosas que me hacen sentido y es como, sí, es verdad, y eso que pasó hace tanto tiempo, hoy en día aún sigue vigente y lo hemos visto con esta pandemia. O sea, todo esto que está pasando hoy en día, que haya gente acá que no tiene que comer, es porque el capitalismo y este sistema que tenemos hoy en día tiene a gente que tiene el poder y gente que no lo tiene. Lo hemos visto también con el caso del gobierno que hoy en día podríamos decir que está gobernando para los ricos, para los poderosos, que son el 1, el 2% de Chile, y el resto no tenemos ingresos, somos clase media, que también es otro concepto que nos hemos comprado. Al final, claro, somos oprimidos u opresores. Y la clase media es trabajador, explotada. Entonces, acá no somos todos disgregados, sino que son 2 clases. Y eso es lo importante que tenemos que tener conciencia. Eso claro, quería acotar. No, sí, porque ahora también ahí tú señalaste algo muy importante, que es esa idea de la clase media. A mí siempre me ha llamado la atención cómo se estructura la lógica de la clase media, porque, bueno, saltándome un poco a partir de lo que es el neoliberalismo, que el neoliberalismo es una forma de capitalismo. El capitalismo, como el mismo Marx en el Manifiesto Comunista señala, que no ha habido sistema más revolucionario, y eso es significativo porque el texto que más alaba el capitalismo es el Manifiesto Comunista, porque dice que es el sistema más revolucionario que ha existido, porque ha sido capaz de cambiar completamente todas las estructuras económicas y las relaciones sociales. Entonces, el neoliberalismo, que es una forma de capitalismo, se presentó en un periodo histórico, porque eso también es importante. O sea, cuando nosotros nos hablan de clase media, cuando a nosotros nos hablan de libertad también, que nosotros igual tenemos que pensar, y ahí está algo muy importante que señalas tú, Alex, siempre, el tema de el pensamiento crítico
frente a esos conceptos. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué entendemos por clase media? La clase media es un concepto que también fue creado en beneficio de entender cierta lógica de funcionamiento del neoliberalismo, porque ¿cómo nace el neoliberalismo? A ver si puedo hablar un poco de esto. Sí, por supuesto, démosle. Alexito. Sí, y de hecho eso también quería preguntar porque es necesario saber qué es el neoliberalismo, qué es el capitalismo. Yo hasta hace un tiempo era como que, para mí es lo mismo, pero no, son conceptos que se relacionan, pero no son lo mismo. Exacto. El capitalismo, el neoliberalismo es, como bien dije, es una forma de capitalismo que aparece en un periodo determinado. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, vamos a meternos un poco de historia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial... Sacaste tu profesor de historia. Sale vencedor... Claro. Sí, ya que no estoy haciendo clases, me estoy sintiendo a gusto acá. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ganan los aliados, gana Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética, pero el verdadero ganador a nivel económico es Estados Unidos. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se posiciona como el gran vencedor a nivel económico. Y posee una estructura de capitalismo en la cual se sustenta mucho en el Estado, ¿ya? Hay un sector privado, pero también hay un fuerte Estado que genera garantías sociales, que es también lo que pasaba acá en Chile. Acá en Chile, entre los años 1938 hasta el año 1973, había una fuerte representación del Estado, ¿ya? Con esto no estamos diciendo de que no eran capitalistas, las sociedades seguían siendo capitalistas, simplemente el Estado tenía un rol fundamental, en la cual jugaba un rol, como llamémoslo, Estado empresarial, que disputaba lo económico con las empresas privadas también. Claro. Fue la época de oro de Estados Unidos. Estados Unidos los años 50 fueron la época dorada, ¿ya? Es cosa de recordar Volver al Futuro 1. Ahí son los años 50, la época dorada. Es la mejor película. Entonces, me encanta. Entonces, en esos años, en la Universidad de Chicago, aparecen unos profesores, entre ellos, el más importante es Milton Friedman. Milton Friedman era de una asociación, él era economista, de una asociación internacional que estaba dirigida por un alemán, alemán, creo, llamado Hayek, de apellido Hayek. ¿Ya? Entonces, Hayek y Milton Friedman desarrollaron la idea del libre mercado, es decir, de reducir el Estado y que todo el sector de la economía estuviera en manos de privados. En esos tiempos, años 50, parecían unos locos, porque Estados Unidos, como te dije, estaban viviendo la época dorada. Claro. Sin embargo, y esto es importante, esto yo creo que ya se ha hablado muchas veces, pero creo que es necesario señalarlo. Cuando yo iba en el liceo, a mí siempre me señalaron de que el neoliberalismo nació por los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. Claro. Pero, claro, así era como lo enseñaban, de hecho. Entonces, claro, el neoliberalismo nació con ellos. ¿Qué años son más o menos esos gobiernos de Reagan y Thatcher? Años 80. Eso de los años 80. Años 80, ok. Años 80. Entonces, claro, te mostraban la parte bonita del capitalismo, o sea, gobiernos democráticos, el de Ronald Reagan, que era un presidente republicano, el de Margaret Thatcher, que era una primer ministro conservadora, que él, por medio de políticas, habían hecho un sistema de libre mercado, donde empezaban a reducir el rol del Estado, ampliar el sector privado. Entonces era una bonita historia que contar. Sin embargo, el caso fundamental es que el neoliberalismo no nace en esos países, sino que nace acá en Chile, y eso ya yo creo que ya todos lo habrán escuchado, y ahí es fundamental uno de los libros de Naomi Klein, que es La Doctrina del Shock, que si no tienen el libro, está el documental, que es muy bueno también. Ahí el libro y el documental son muy buenos, donde señalan cómo el neoliberalismo nace en Chile colocando a Chile como un laboratorio de prueba económica. Cuando viene el golpe,
viene el golpe militar, Pinochet está en la cabeza, con una junta militar, que ellos en su mente no tenían ningún proyecto económico ni político más allá de sacar el comunismo del país, que era el gobierno Salvador Allende y todos los que podían ser sus secuaces, señalaban ellos, y como dijo Gustavo Bolí, extirpar el cáncer del marxismo. Pero a medida van pasando los años 76, 77, a Pinochet le ofrecen un modelo. ¿Quiénes le ofrecen este modelo? Los que son llamados Chicago Boys, una serie de estudiantes de economía que eran estudiantes de la Católica, ex estudiantes de la Católica, que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago con Milton Friedman. Entonces, desde ahí Pinochet comienza a aplicar ese modelo bajo una lógica de sangre y fuego. O sea, estamos entendiendo cómo cuando Marx hablaba de estos revolucionarios que tenía, esta capacidad revolucionaria que tenía el capitalismo no cambia por buenas políticas, sino que en gran mayoría cambia su estructura por medio de sangre y fuego. O sea, tenemos el ejemplo más claro es Chile. O sea, no se podría haber implantado un sistema como el neoliberal si no tiene las calles llenas de milicos y con un número de muertos encima. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, esta aparición del sistema neoliberal es la forma más clara de cómo el capitalismo se reestructura, no a partir de buenas intenciones y buenas políticas públicas, sino a través de sangre y fuego. Eso es lo que yo te podría señalar un poco para entender también desde la lógica de cómo Marx entendía el funcionamiento del sistema capitalista. Claro, ¿no? Eso es súper interesante poder conocer un poco de este proceso, porque claro, nosotros tenemos alrededor de 30 años y nosotros ya crecimos con el modelo neoliberal implantado en la sociedad. Hemos visto, hemos vivido el neoliberalismo, que nacimos bajo una cultura neoliberal, y a mí, como tú sabes, me fui a estudiar a Argentina. Y ahí recién, yo estoy tratando de ver qué tema de tesis hacer, todo esto, no, que quiero hacer la calidad de la educación. ¿Y qué es la calidad? No, es cuando se logran metas, pero ¿estás seguro? ¿Desde qué concepción está esa palabra? Y es como, oye, sí, viene de la empresa. Y después, no, pero y esta cosa, no sé, ¿por qué la educación está así? Miles de conceptos, creo que estoy con mucha idea, pero miles de conceptos que nosotros tenemos internalizados como chilenos, los llevamos porque estamos dentro de una cultura que ya normalizó el neoliberalismo. Por eso es como muy difícil pensarlo desde otra lógica. Y es necesario hacer esto y poder hacer el análisis. Y también es bueno para poder crear esta conciencia y salir de la burbuja en la que estamos, porque claro, es lo que conocemos desde siempre, poder y saber cómo se implantó. Y muy buen dato ese del libro que tú comentabas, el documental. Y hay otro documental muy bueno que se llama Los Chicago Boys, ¿no es cierto? Claro. La Escuela de Chicago, que está en Onda Media. Que está en Onda Media. Sí. No, si para quienes no conocen, Onda Media es un canal, es una página financiada por el Consejo de la Cultura, me parece, donde suben puras producciones de chilenas. Y entre esos está este documental, ¿no es cierto? Chicago Boy, y que explica cómo estos estudiantes que habían sido becados por una que hicieron entre universidades, ¿no es cierto? Un trato, llevaban gente allá, estudiaban, cuentan ellos cómo conocieron a Milton Friedman, y después, cuando pasó esto que tú dices de la dictadura, vino acá Milton Friedman, estuvo con Pinochet ahí sentado, le explicó cómo era el proyecto, y ahí después como que le dio el visto bueno, y ahí ubicaron a estos tipos que eran economistas, ¿no es cierto? Y desarrollaron todas las políticas a través de la Constitución. De hecho, creo que le llamaban el ladrillo porque eran unas cosas que escribían a máquina en ese tiempo y que iban juntando papeles, y así implantaron la Constitución. Y eso trae consecuencias hasta hoy en día. Y que yo creo que de ahí vamos a seguir otro capítulo, otro programa ahondando en eso, porque lo que es mi tema, por ejemplo, es la educación. Yo estoy haciendo ahora, debería estar haciendo un trabajo sobre la educación chilena. Y hay muchos conceptos como el accountability y la calidad y cosas que vienen desde la
de las empresas y que se han implementado ahora en la educación y en la salud y en todos los procesos. Sí. No, y Alex, lo más importante, que es la segunda patita de lo que yo estoy contando, es que si bien se instaura el neoliberalismo a nivel económico, hay otra parte fundamental de todo proceso. Tú no puedes entender un cambio radical en una sociedad simplemente en base a fuerza militar y en base a cambios de constitución. No solamente eso, también tiene que haber la otra parte, que es la parte subjetiva de cómo hacer. La pregunta esencial es, si yo implanto un sistema económico, eso es lo que hicieron los Chicago Boys, lo que hizo Pinochet, la pregunta es, ¿cómo hacerlo y cómo mantenerlo? Porque también eso es importante, o sea, terminó la dictadura de Pinochet, pero el sistema neoliberal seguía. Y ahí lo fundamental es la parte subjetiva, que es el segundo paso. ¿Por qué? Porque no solamente se estableció un sistema económico donde se redujo el Estado, donde las empresas que eran del Estado fueron vendidas a precio de huevo por mismos familiares de algunos militares y gente del sector económico, del sector empresarial, sino que además se tuvo que hacer un cambio de mentalidad de la población chilena, que eso también es la segunda parte de lo que es el sistema neoliberal. ¿Y cómo se hizo? Y esto es muy interesante, porque ahí te llevo a otro autor que es muy importante y muy interesante para entender también cómo se dan las prácticas culturales, los cambios culturales, los cambios subjetivos de la sociedad. Que ese pensador es Antonio Gramsci, ¿ya? ¿Quién fue Antonio Gramsci? Antonio Gramsci fue un pensador italiano, fue militante y dirigente del Partido Comunista Italiano en los años 20. Él nació en 1891 en una isla, en Cerdeña, él era sardo, y murió en las cárceles de Mussolini, ya en el año 1937. Ya. Él estuvo preso del año 1926, si mal no recuerdo, hasta el año 1937. En las cárceles de Mussolini, en las cárceles nazis. Y él escribió una serie de cuadernos que son conocidos como los cuadernos de la cárcel, 33 libros. Ya. Y como marxista, él tomó un aspecto que, si bien Marx lo maneja, que es el concepto de ideología y de cultura, Gramsci lo estudia más de forma más fuerte. Y eso está en los cuadernos de la cárcel. Y él establece una serie de... Uno de las ediciones. Yo no lo veo, yo te veo a ti nomás, foto con el contrabajo. Y claro, escribe estos cuadernos de la cárcel en donde él se preocupa de, bueno, él dice, las sociedades tú puedes a punta de armas y a punta de cambios de constitución, puedes hacer cambios económicos, pero son cambios que pueden ser momentáneos. Lo que tú tienes que hacer también es manejar el tema cultural. Y claro. Al manejar el tema cultural, él estableció una serie de conceptos, entre eso el de hegemonía. Es un tema muy importante el de hegemonía, porque ahora... Espera. Pues hagamos un redoble de tambores, que es como uno de los temas principales y una de las razones porque me llevó a hacer esto. Entonces, redoble de tambores. ¿Qué es la hegemonía, por favor, Claudio? Mira, la hegemonía a grandes rasgos, o sea, leer a Gramsci igual es algo complicado en algunos aspectos, porque hay que ir de nota en nota, ir viendo, pero lo hemos visto. Sí, estamos en la clase del profesor Osvaldo. Si pudiéramos definir el concepto de hegemonía, la podemos entender como la imposición de valores que una clase política y social tiene por sobre la sociedad en su conjunto, ¿ya? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hablamos de un discurso hegemónico, estamos hablando del discurso de las clases acomodadas y las clases que están en el poder, que establecen ese discurso en las clases que Gramsci hablaba como clases subalternas, que son las clases que no tienen el poder. Entonces,
esto es algo muy importante porque Gramsci, que es un pensador marxista y un pensador que podríamos decir que pertenece al ala de la izquierda, al sector de izquierda, ¿Ya? en América Latina y específicamente en Chile, fue utilizado por la derecha. La derecha ¿Ya? chilena, estamos hablando, eso es súper, porque ahí te das cuenta de cómo estos pensadores, en general, pueden ser utilizados tanto desde un sector de izquierda, un sector, lo que podríamos llamar contrahegemónico, que disputa la hegemonía del adversario, Claro. como también de los que mantienen el poder. Entonces aquí, no solamente el tema de establecer el neoliberalismo, no solamente fue establecido por medio de la dictadura de los militares y de su reforma económica, también fueron impuestas a nivel cultural por sectores políticos determinados. Estoy hablando, por ejemplo, de la UDI, la Unión Demócrata Independiente, que es la UDI popular. En los años 80, lo que hizo fue internarse en las poblaciones más pobres y establecer capacitaciones, establecer ayuda, y todo ese tipo de capacitaciones y ayuda estaban enfocadas a establecer una forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que hacía, por ejemplo, en los años 80? ¿Qué tú podías ver en finales de los años 80 en las poblaciones más pobres de Santiago y de otros sectores? Sí. A personeros jóvenes de la UDI, estamos hablando de Longueira y los demás, haciendo capacitaciones y cursos gratuitos a presidentes de juntas de vecinos, personas que tenían cierto liderazgo de estos territorios. Entonces, hay algo fundamental, porque cuando tú haces capacitaciones, cuando se hacían estas capacitaciones, se establece también una forma de pensar, se establece una forma de mirar, una cosmovisión, una forma de entender, o lo que decía Gramsci, un sentido común. ¿Y qué es lo que es un sentido común? El sentido común es una forma de ver y de entender la sociedad. Entonces, ¿cuál es el sentido común del neoliberalismo? Es la lógica del esfuerzo individual, la lógica del esfuerzo individual, la lógica de la idea de la clase media, porque acá en Chile, ¿qué es lo que más existe? Clase media, pero nadie define lo que es clase media. Claro. ¿Me entiendo? O sea, existe la clase media acomodada, todos se reconocen como clase media, y el discurso preponderante dentro de los sectores políticos en los últimos 20, 30 años ha sido ayudar y fortalecer la clase media, pero nunca te dicen qué es lo que es la clase media. Entonces la clase media se transforma en un ficticio, se transforma en algo que realmente no existe, y ahí también está dentro de la lógica de lo que es una sociedad altamente individualista, porque cuando el neoliberalismo te dice lo que importa es tu esfuerzo personal, tienes que esforzar, tienes que ser solamente tú y tu familia, lo que está haciendo es preocúpate de ti, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y no te preocupes por el vecino, porque si el vecino le va mal, es porque realmente no se esfuerza lo suficiente y todas esas cosas que nos hicieron creer. Claro, y por años la sociedad chilena, hasta el 18 de octubre, se centró en un individualismo extremo. O sea, yo lo que rescato del 18 de octubre, más allá de cuestionar el sistema neoliberal, más allá de cuestionar el sistema de salud, el sistema de pensión, el sistema de educación, lo que hizo el 18 de octubre fue sacarnos de la casa y vernos las caras entre los vecinos y las vecinas. Yo creo que eso es fundamental. Eso yo creo que es un punto esencial que hizo el 18 de octubre. Oye, Claudio, sacarnos de esta burbuja individualista. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que de eso te voy a invitar el próximo programa para que desarrollemos que de estos análisis que hemos hecho, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que podemos abordar y me gustaría después profundizar y darle un capítulo especial a todo lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre hasta hoy en día, analizando también la situación de la pandemia, que bueno, se nos quedaron varias cosas en el tintero, pero bueno, la idea está súper didáctico, súper entretenido, hay mucha gente que se ha conectado, así que te agradezco, Claudio, porque de verdad ha sido muy interesante. Yo sabía que esto se iba a dar muy naturalmente.
Yo al principio, como todos los programas, este es mi tercer capítulo, parto nervioso, pero ahora me siento relajado, que estoy conversando contigo, ahí tomándonos un vino, conversando, ¿no es cierto? Ahí compartiendo esas largas conversas que nosotros teníamos antes. Pero bueno, ya volverán. Y te quería contar que hay varios amigos que se han conectado. Bueno, Juan Pablo Ormazábal, que era colega mío, profesor de lenguaje, me dice, ¿por qué no debiste invitarme a mí a hablar de Gramsci? Que él también está estudiando esto, y yo creo que en algún capítulo te voy a invitar, Juan Pablo, así que está ahí atento. Se conectó por aquí el Mario Alberto, ya también un ex compañero de sociología, así que... Y ex compañero mío. Y ex compañero, ¿no es cierto? Y a ver, aquí Karina Moya dice, hoy leía el último libro de Gastón Sublet y en sus palabras, lo que ustedes dicen. Y nos puso una cita, dice, los creadores del mito del progreso han logrado convencer al hombre de mentalidad promedio, pero el precio que éste ha debido pagar por su fe en este modelo es tan alto que ya se ha generalizado el sentimiento de que para la mayor parte de la población mundial el tan anhelado bienestar no es tal, al fin, sino al contrario. La gran masa urbana vive apremiada por el tiempo útil y su creciente aceleración al servicio de la máquina con la que quiso ser servida. Como lo mismo que estamos diciendo, que la hora última, ¿no es cierto?, de que seguimos individualmente, nos preocupamos nosotros, pero que el 18 de octubre vino a romper esa lógica, y que esta pandemia también la está rompiendo, porque el asunto de las ollas comunes, el trabajo colaborativo que estamos realizando acá en el programa, ¿no es cierto?, que tú estés participando, la Carlita en los otros programas, ¿no es cierto?, que nosotros estamos desarrollando con ella también la movida de Carlita junto con mucha gente. Eso es una nueva forma de concepción de realizar comunidad, de realizar la vida, ¿ya? De no solamente preocuparme por mí, sino que yo voy a hacer algo para aportar al resto, para preocuparme de los demás. Alex, un poco retomando lo que dice Sublet, yo creo que es súper fundamental, porque si algo no ha metido en la cabeza el sistema neoliberal, es que si tú no produces, no existes. Como sujeto no existes. Claro. Si tú solamente existes como sujeto productivo, como persona productiva, solamente existes como consumidor, y en esa lógica te vas moviendo como consumidor y como productor en el sentido de ser trabajador y trabajadora. Y creo que eso también es lo que rompió un poco el 18 de octubre, o sea, ver un poco más allá y tratar de ver que no solamente tenemos que ir de la pega a la casa, de la casa a la pega, y andar comprando cosas y los fines de semana ir al mall o ir a las tiendas comerciales y comprar cosas, sino que también tenemos otra instancia de relaciones sociales que van más allá del comprar o del vender nuestra fuerza de trabajo, o de comprar o vender cosas en las tiendas, por ejemplo. Y creo que eso es fundamental. Sí, es súper importante. Oye, aquí hay otro comentario que nos dejó Luis Arenas en relación al marxismo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Dice, creo que el problema no es el marxismo, sino más bien la mala implementación de este y el verticalismo de los partidos comunistas y socialistas al momento de querer llevarlo a cabo. O sea, como tú decías, no hay un marxismo, tampoco hay un socialismo, y por lo que he entendido hasta hoy en día, no se ha llevado un sistema como lo pensó Marx, que obviamente para su época era de una forma. Hoy en día los pensamientos que ha hecho Gramsci, Mariátegui, ¿no es cierto?, y otros pensadores, nosotros mismos a diario podemos seguir reflexionando y ver cómo es la mejor forma de vivir en armonía, en equidad. Al final a eso vámonos, no es romper el capitalismo y que todo sea anarquía, ¿no es cierto?, y que cada uno viva, no sé, cualquier cosa. No, es porque queremos proponer y queremos desarrollar una sociedad más equitativa, porque ya es mucha desigualdad, ya es mucho sufrimiento. No puede ser que haya gente que no tenga que comer hoy en día, de verdad. Eso, yo creo que si a alguien no le llega, hágase ver, por favor, porque de verdad hacia allá vamos, y hacia allá son los fundamentos del estallido social y del alzamiento popular. Poder cambiar esto y que todos tengamos acceso a una vida digna. Eso es lo importante. He dicho. Yo lo único que quiero señalar, Alex, como parece que estamos terminando, pero a señalar que estamos en un periodo bien complicado. Estamos en un periodo bien difícil, porque
desde el 18 de octubre en adelante, sumándole a la pandemia, estamos en una profunda crisis, no solamente económica, sino política y social, en la cual hay que ser bien cuidadoso en el sentido de cómo abordar políticamente esta instancia. ¿Por qué? Porque en un periodo de crisis, como decía Gramsci, lo viejo aún no muere, pero lo nuevo aún no está por nacer. Entonces, en un periodo de crisis pueden pasar muchas cosas. Y estamos viendo cómo en la actualidad la pandemia ha reforzado en cierta manera el poder soberano del Estado y del gobierno. Y eso también es un poco preocupante. Entonces, como tomando nuevamente a Gramsci tiene una frase muy hermosa que dice: cuando lo viejo aún no muere y lo nuevo no está por nacer, en ese claro oscuro aparecen los monstruos. Entonces, ¿los qué? Los monstruos. Los monstruos. Claro. Entonces, varios ejemplos tenemos la historia de eso, así que hay que tener cuidado. Tenemos una historia clara. O sea, si nosotros nos recordamos hace 100 años, exactamente 100 años, estamos hablando del año 1920, había terminado la Primera Guerra Mundial, había una crisis de los valores liberales, y eso que generó una crisis gigante, por ejemplo, en Europa, que terminó con la asunción de Mussolini en Italia, de Hitler en Alemania. Entonces, los periodos de crisis pueden ser altamente revolucionarios, como también pueden ser altamente reaccionarios. Por eso la historia no está determinada la historia. La historia se ve en estas crisis que generan contradicciones y antagonismos. Claro. Ya lo vimos el 18 de octubre. El 18 de octubre tuvimos un antagonismo claro, incluso en la sociedad civil. Tuvimos los sectores que se agruparon en territorios, que querían eliminar la Constitución, que querían hacer un cambio estructural completo, y por otro lado también teníamos parte de la sociedad civil que no quería hacer cambio. Ahí fue el ejemplo de la chaqueta amarilla. Entonces, estamos frente a una disputa política, ideológica, en todo sentido, que nos puede llevar a un cambio radical positivo, como nos puede llevar a un cambio nefasto y quizás reforzando el sistema actual. Quizás ya no vamos a hablar de neoliberalismo, pero vamos a hablar de otra fase. De otro modelo. Eso mismo lo desarrolla Atilio Burón en ese conversatorio que yo les recomendaba, que se llama Pandemia y Neoliberalismo, ya para que lo busquen en YouTube. Es muy bueno, y él desarrolla esta idea de la crisis que planteaban, que es lo que vimos al principio, pero después también dice que en estos tiempos, como dice Claudio, es cuando dos fuerzas, ¿no es cierto?, se contraponen y salen los monstruos, como dice él, y que hay que estar alerta. Por eso es súper importante, muy importante, de que la población, de que la gente, de que los compañeros, las compañeras, todo el mundo estemos atentos y que podamos hacer algo, ¿ya? Porque si no, nos quedamos callados, no conversamos, no generamos conciencia, ya puede pasar esto, que en vez de lograr un bienestar social, una mejor sociedad, que logremos equidad, ¿no es cierto?, llegue un poder que nos venga a coartar estos logros que hemos logrado en la sociedad, ¿no es cierto?, estas metas y esta equidad que se ha ido alcanzando de a poco, porque esto no va a ser de un día para la mañana tampoco. O sea, no pensamos, por ejemplo, mucha gente que plantea, no, con la Asamblea Constituyente, con el plebiscito de octubre se va a solucionar esto. No, mentira, no decimos eso, no es lo que pensamos. Este es un paso. El primer paso se dio en octubre, y tampoco se dio el primer paso ahí, fue antes. Los movimientos sociales estudiantiles, los movimientos sociales de los trabajadores, de los pescadores, ¿no es cierto?, el movimiento feminista, todo eso convergen, si bien son distintas luchas, pero todos somos la misma sociedad, el mismo pueblo que está buscando estos cambios, ¿ya? ¿Y cuál es nuestro enemigo? El modelo neoliberal y el capitalismo, y el poder hegemónico que nos domina, ¿ya? Entonces es muy importante que podamos generar conciencia y estar atentos para que estos monstruos no vengan acá a gobernarnos y los podamos echar. Por eso hay que crear conciencia. Así es. He dicho. Ya pues, Claudito, muchas gracias por estar acá. Lo he pasado, pero muy, muy, muy bien.
te voy a seguir invitando, así que no vas a poder alejarte acá. Y lo mismo, quiero invitar a más gente. Bueno, les voy a contar. Al principio yo dije, voy a hacer el programa para conversar todas las noches, a lo mejor, o día por medio. Hoy día hemos visto varias imágenes y cosas así. Para hacer eso me toma mucho tiempo, así que tomando conciencia dije, ya voy a hacerlo 2 días a la semana. Voy a hacer los lunes y los viernes. Así que siempre como a las 11, 11:30 yo voy a estar publicando en el fanpage de Al Extremo Contrainformación en Resistencia, ya, y también en mi perfil. Yo ahora estoy transmitiendo de mi perfil, pero con retransmisión en el fanpage. Y con unos amigos les estamos preparando una sorpresa, así que tienes que estar atento que en los próximos capítulos yo voy a estar diciendo más de esta sorpresa que estamos preparando. Así que ahí en el fanpage de Al Extremo Contrainformación en Resistencia usted puede volver a ver este capítulo, puede, si se le quedó alguna idea, quiere ver el documental que yo le comenté, ahí lo van a poder buscar, ¿no es cierto? Yo creo que lo voy a subir también, el link al fanpage, así que hágale ahí clic. Y entonces el día viernes yo creo que voy a invitar a Carla, y si no puede Carla, a lo mejor te invito a ti de nuevo, o a Juan Pablo, que también está interesado. La idea es que me gustaría conversar con varias gente para tener distintas visiones, porque claro, yo tengo mi realidad, tú tienes tu realidad, tu bagaje cultural, y entre todos, compartiendo la opinión, compartiendo nuestras visiones, podemos generar nuevos aprendizajes y vamos creciendo y generando una nueva realidad, ¿ya? Así que muchas gracias, Claudio, y últimas palabras para terminar. No, te quiero agradecer a ti, Alexito, por esta invitación. Fue súper agradable porque recordé cuando vivíamos juntos en el Cerro Esperanza, en esta hermosa casa, y conversábamos. Fue como conversar en el living, tomándonos unas copitas de vino. Si me quieres invitar el viernes, me tiene que ser con anticipación, porque para dejar el copete para el día sábado, y no para el día de viernes. No voy a hablar cualquier cosa. Dejamos el copete en el mismo programa, ahí vamos tomando algo. Perfecto, yo no tengo ningún problema. Oye, los últimos saludos. Aquí Karina dice, qué buena frase esa, estamos en el periodo donde se caen las estructuras, pero no tenemos nada aún de base. La transición misma, y como dice el Claudio, estamos en la crisis misma, donde la certeza no existe. Entonces es súper importante de que estemos alerta y que vayamos generando conciencia con pequeñas cosas. Este programa tiene esa función, a lo mejor otros programas que buscan otra idea de poder generar paz también, porque no todo puede ser estar constantemente bombardeándonos con cosas negativas, y esta tampoco es la idea de este programa, tener cosas negativas, sino que poder generar conciencia, debatir y aprender cosas nuevas, ¿ya? Así que como tenemos que generar comunidad, tenemos que apoyarnos entre todos. Yo les voy a dejar ahora, cerrando el programa, los comerciales de nuestros amigos emprendedores, ya que están en la movida de Carlita, y que también voy a empezar a transmitirlo yo acá para poder difundir su trabajo. Así que cualquier cosa, ahí están sus contactos, y va a quedar también este video en el fanpage de Al Extremo Contrainformación en Resistencia. Muchas gracias, Claudio. Nos vemos entonces la próxima semana o uno de estos días. ¡Oh, Topollillo! Topollillo, me voy a la camita. Te vas a la camita, a la camita. Ya ves, compañero, nos estamos viendo, y muchas gracias por estar acá. Gracias a todos por sintonizar. Hubo mucha gente, ahí están tirando muchos monitos, muchos corazones en la transmisión. Así que nos vemos. ¿Cuántas personas vieron el programa? Claro, a todos los que nos vieron el programa. Nos vemos entonces este día viernes. Que estén bien, chao, y infórmense, cuestionen lo que les dicen los medios, aprenda y converse con toda la gente, con sus padres, con su familia. Esté atento, porque entre todos nos tenemos que apoyar, y de esta salimos todos juntos, ¿ya? Vamos, que estén bien, chao, chao. Hola, 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 hola.
Muy buenas tardes, mi nombre es Claudio Lascano, soy poeta popular y cantor y compositor de Regala una cueca, el cual consiste en vender cuecas personalizadas para los seres queridos. Ahora que viene el Día del Padre, me pueden buscar en Instagram y Facebook. Muchos saludos a todos los seguidores de la movida de Carlita. Dulces Moon es un emprendimiento de repostería donde se preparan cheesecake de distintos sabores, queques, alfajores de maicena, tortas de yogur, cupcakes, pay de limón, de naranja, tartaletas y kuchen. Hacen reparto a domicilio en Valparaíso. Contáctalos. ¿Te gustaría aprender a hablar inglés? Entonces, toma clases online con Grisley. Ella tiene más de 20 años de experiencia trabajando en colegios, institutos de idioma, universidades y en empresas enseñando al personal inglés. Contáctala a su WhatsApp 88 88 30 15. Harinas y semillas panadería. Panes en versión blanco e integral, libre de conservantes y aditivos. También contamos con rollos de canelas y su versión chocolate. Ofrecemos delivery sector Valencia y sus alrededores, Los Pinos y Marga Marga. Puedes hacer tu pedido al WhatsApp o llamando al número +569 77 29 7584. Artesanías Isiam, proyecto de Elizabeth Castro. Encontrarás hermosos productos, trabajo en fieltro húmedo, fieltro agujado, amigurumi, cartonaje, scrapbook, álbumes para foto y tejidos para bebé. Esto y mucho más podrás encontrar en las redes sociales de Artesanías Isiam. Contáctala al WhatsApp +569 8731 9345.